¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un día más en el que nos encontramos aquí para conocer más a la Santísima Virgen, para profundizar en sus misterios, en sus glorias y en sus virtudes. Y a su vez, como ya lo hemos justificado y explicado en nuestros programas anteriores, encontrarnos con Jesús y conocer a Jesús. Porque la Mariología se encuentra directamente concatenada, de cadena, unida a la Cristología. Es una consecuencia de la Cristología. Bueno, y seguimos hoy con temas maravillosos. Cada programa es un tema maravilloso que ilumina al anterior y proyecta el que viene más adelante. Así que, antes de dar inicio, saludo a mis compañeros, a Orlando y Ramón. Sí, Camilo, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos por estar en este momento buscando aproximarnos más al corazón de María para que ella, no solo desde su corazón, sino también con su protección, nos lleve a Jesús, que es nuestra esperanza en la vida, en la muerte y en la eternidad. Contentísimo de estar acá dialogando sobre la Santísima Virgen María, porque ese diálogo con nuestra Madre nos conduce a Jesucristo de manera indefectible. Eso no lo discutimos, Orlando, está aquí clarísimo. Lo hemos ya repasado en varias páginas de nuestros programas y retomamos hoy un tema que habíamos tratado en nuestro anterior encuentro. Recuerden que esto es un encuentro académico, espiritual, meditativo y que todos ustedes pueden participar. Nos pueden escribir en las redes sociales de Radio María Oficial, Radio María Oficial. Y encuentro dialogal. Y dialogal. Sí, porque no es expositorio. Eso. Es más, y ustedes tienen posibilidad también de participar en el programa, por eso les digo, en las redes sociales de Radio María, escriban, pregunten, sugieran autores para tratar, para trabajar, o también en las redes sociales Teología con el Profe Camilo, tanto en Instagram como en YouTube. Qué importante Muy esa bien observación eso. que haces para que cada uno vaya teniendo vida de lo que se le propone como vida espiritual en el camino y proceso de la salvación. Sí, porque es que también pasa una cosa, Ramón y Orlando, que a veces nos quedamos, para nosotros tres que estamos acá, hemos trabajado el documento y hay unos estudios previos con respecto a la teología y la mariología. Puede ser que a veces nos parezcan, no sé, cotidianos, obvios algunos comentarios, otros son más impactantes, ¿no? Y son fuertes, los del padre Michael Smaus, que tiene un lenguaje así. Yo en estos días me imaginaba, ¿sabe qué? Un Panzer,
el Panzer alemán. Panzer es una abreviatura de una de las máquinas de guerra más Claro. potentes que desarrolló Exacto. Alemania. Destructora. Sí, sí, sí. Destructor. Pero no por lo destructor, sino yo como por lo decidido de los argumentos del padre Michael Smaus. Yo me lo imaginaba él como un Panzer así, abriéndose paso en medio de la doctrina de la Mariología en el siglo XX. Pero hay argumentos que pueden quedar con algunas incógnitas. Nos escriben y nos preguntan cuál es el problema. Yo Sí, no puedo- sí, sí. Bueno, y no es para quisiera, saberlo todo. como en esta idea que estamos, que estamos manejando, que el conocimiento sobre la Santísima Virgen María, pues nos lleva a profundizar en esa persona llena de gracia, escogida por Dios, como lo hemos dicho. Pero los pensadores sobre la Santísima Virgen María han tendido mucho a lo descriptivo, es decir, esas cualidades, a la devoción, a su estado lleno de gracia, a los milagros, a las apariciones. Pero importante lo que es Padre Maus, cuando profundiza, es decir, ve a la Virgen desde el pensamiento humilde y sencillo de la teología. Así es, pero también con una lupa, yo diría muy particular, porque uno lee otros tratados de Mariología, uno magnífico que tiene sobre la Santísima Virgen, el mismo padre Antonio Rollo Marín, Sí, señor. Claro. que estuvo por acá compartiendo estos micrófonos con nuestro compañero Orlando. Pero hay un prisma diferente. Y solo el de hoy, miren que se los coloco ya sobre la mesa, esta primera idea que nos trae el padre Michael Smaus. Recordemos, él nace a finales del siglo XIX, en 1897, en Baviera. Se ordena sacerdote en 1922, trabaja muy de cerca, discípulo del padre Grafman, medievalista de gran trayectoria a nivel mundial, profesor de Joseph Ratzinger, Ujú. quien después va a subir al solio pontificio como Benedicto XVI, y tratados y escritos maravillosos, entre esos el de la teología dogmática, famoso la teología dogmática del padre Michael Smaus, y este sobre la Santísima Virgen. Entonces aquí hay peso de doctrina, peso de tradición, peso de magisterio. Y dice, oído, recuerden que lo estábamos hablando en nuestro encuentro anterior, programa pasado. Dice él, abro comillas, la viveza con que se discute hoy la Mariología en el diálogo ecuménico entre católicos y protestantes solo se puede explicar tratándose de un problema de importancia decisiva. Así es en realidad, dice él. La Mariología es una cuestión decisiva en el diálogo ecuménico. Este es fuerte. Este comentario es fuerte. Muy, ¿Por muy, qué? muy fuerte, porque podemos como concluir de que la Mariología sea una pertenencia solamente de En los el campo, en nuestra casa, o sea, lo discutimos aquí en la casa, en la iglesia. casa, es decir, No, doméstico. No, un momentico, el No, que no. quiere entrar a mi casa, porque es que eso es el diálogo ecuménico, ¿no? Exacto. Yo creo que nuestros oyentes tienen algún conocimiento sobre el particular. Cuando hablamos de ecumenismo, el ecumenismo tiene un trampolín especial a partir del Concilio Vaticano II, pero Pablo VI deja clarísimas las líneas de trabajo. No es crear una nueva religión en la cual todos caben. Ni eso es el diálogo ecuménico, ni eso es el diálogo interreligioso, como a veces nos lo quieren hacer conocer. No. El diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso es para mostrar la verdad revelada de Cristo y transmitida por la Iglesia, administrada por la Iglesia, para que los demás se acerquen, acepten y dejen de lado sus errores. Una claridad pasajera. No se puede entender en una religión donde no todos caben, no. El sentido de esto es donde todos sí caben, pero no con todo. Eso es verdad. Sí, Deje los corotos afuera, pero siga. exactamente. No, sí. porque mire que No, no, es- para no ir muy lejos, la Revolución Protestante dejó de pie dos sacramentos. Y eso, pues, porque ellos hablan de la cena, pero no hablan de la celebración de la Eucaristía. Entonces, ¿con qué quedaron? Más bien, quedaron desnudos en la calle. Entren aquí a la iglesia y vístanse de Y gala vístanse, para el exacto. banquete del Ese Señor. es el propósito precisamente del ecumenismo. Ahora,
debe entenderse que la Iglesia, poseedora de La verdad. de la verdad apostólica por los de la verdad de Cristo, de la Sagrada Escritura, de la explicación, de la difusión, es la que propone, y él no solo que propone a quien esté interesado buscar esa verdad, la verdad de la Virgen como Madre del Señor. Sí, porque a veces se piensa que dentro de la iglesia tenemos como a manera ornamental la devoción de la Santísima Esa Virgen. cosa, sí. Y eso ya lo dijimos clarísimamente. En la Mariología alcanzan, oído, de una forma visible la relación entre la actividad humana y la divina. O sea, si yo quiero saber cómo un ser humano debe y puede reaccionar o comunicarse de la mejor manera con el plano sobrenatural, ponga sus ojos en María. Como para hablarlo más técnicamente, si yo quiero hacer un análisis, mi objeto de análisis es el cristiano, yo no tomo un cristiano in generis. Usted lea a ese cristiano en María. Porque Es es que el María tipo no del es un cristiano. florero en el altar, hombre, es que, a ver, Importante eso, sí, aclarar esa idea, así como un ser decorativo, una persona no decorativa es, no nada que de es. tuvo que ver, no se sabe en qué, en la salvación, en la redención del ser humano. Claro. No, eso no es así, Orlando. Que iríamos a creer que Dios, que es infinitamente, pues que todo, infinitamente todo, Infinitamente todo. iría a cometer la torpeza de meterse en el seno de una mujer como una única manera de aparecer, sin, no corriendo el riesgo de que esa mujer iba a ser parte fundamental de la presencia de ese en el mundo. Sí, Claro. Dios tuvo, me queda enredado el pensamiento, No, pero no, está claro. sí, Sí, claro. Dios sabe, comillas, Dios sabe el riesgo que corría, pero aceptado ese riesgo, De escoger a María como que no madre. es un riesgo. Sabía que es que María está metida en la escritura, no es el centro de la escritura. El centro de la escritura es Jesucristo. No, pero ese pensamiento me gustó mucho, Orlando. A ver si yo lo comprendí o si no para que quede claro para los oyentes. Pero yo entiendo entonces que, claro, Dios dio el paso en la historia, hizo efectivo en la historia, dio el paso en la historia de la encarnación. Involucra ahí una serie de personajes, Claro, entre ellos la Santísima Virgen, San José, San que José. entra ahí. porque entra la Santísima También Virgen. entra ahí. O sea, absurdo, un absurdo para la teología y además irreverente, un absurdo para la teología y ilógico, nuestro Señor haber venido al mundo y aparecer solamente una figura paterna como San José, no. San José aparece en un tercer lugar porque es consecuencia de la maternidad divina y del vínculo conyugal con Nuestra Señora. Entonces, Dios dice, me voy a encarnar, pero en esa encarnación se involucra en el problema, en la cuestión de la encarnación se involucran otra serie de personajes. En un primer lugar la Santísima Virgen, en un segundo lugar San José, y de ahí para adelante puede involucrar hasta Santa Isabel, que es consecuencia de porque la santificación Claro. de Juan Bautista en el vientre de Santa Isabel es a causa de ¿qué? De la maternidad divina A de Nuestra causa. Señora. Entonces lo que tú dices, y yo entiendo eso, Orlando, es así, a ver si sí es así. Cuando él da el paso de la encarnación, involucra a la Virgen María como Madre de Dios, pues es que ya no queda aislada o como una más en el plan de salvación, no es No, No. protagonista especialísimo. Exactamente. Especialísimo. Y es decir, no podríamos nosotros hablar de Dios como un improvisador del plan de salvación. Eso, sí. Eso. Tiro las fichas y a ver, No, eso a cómo ver qué funciona. sale. No, nosotros tenemos primero que no entender a Dios, sino aceptar a Dios como el creador omnipotente de todo y luego el salvador del ser humano en su plan de salvación, en el plan de salvación del hombre que había creado. Entonces no podíamos nosotros atentar contra la lógica divina, llamémoslo así, Sí, la lógica la divina. lógica divina, que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es mi hijo, allá en el diálogo trinitario. Y entonces, para que sea mi hijo, vaya a la tierra y haga esto. No, cuando el Verbo encarnado
por la voluntad salvadora de Dios, decide hacerse hombre, entra el proceso humano a completarse, es decir, entra ese proceso a cumplirse totalmente. Entra entonces, para hacerse humano, entra en proceso de concepción de ese verbo encarnado. Pero esa concepción se hace en la mujer que desde siempre el Señor se enamoró, como dice, como decimos sencillamente, es decir, de la mujer que él escogió para madre suya, a quien llenó de gracia y a quien ella es el milagro del amor. Así es. Ella es el milagro de amor. Con una inmensa ventaja, hombre, inmensa. Esa verdad la hizo Dios asequible, comestible. La hizo posible de creer, porque Dios tiene, atributos que nunca vamos a poder nosotros descifrar. Dios es infinito, pero esta verdad de uno que siendo Dios se humaniza, una cosa que el Espíritu Santo facilita el creer, de una mujer sin concurso de hombre que quede embarazada. Fijémonos que es algo sobrenatural, pero digerible, fácil de creer, porque el Espíritu Santo facilita, potencializa la posibilidad de creer. Mire, la mitología, y por hoy hay que separar mito de realidad sobrenatural. Así es. La mitología tiene literariamente, artísticamente, una cantidad de personajes. Ah, sí, claro, todo lo que usted quiera que... Pero jamás eso entra en el raciocinio de la lógica. Además son una especie de superhombres o prohombres o una mezcla entre la naturaleza humana y divina, pero nada que ver con la encarnación del verbo. Es que eso también es muy bonito en la doctrina de la iglesia. Es esa novedad en conceptos y en circunstancias. Porque las circunstancias las circunstancias que se dan dentro de la historia de la iglesia y los conceptos que se establecen dentro de la doctrina de la iglesia son únicos. Son únicos. Son únicos. Nacen a partir de la revelación de Dios. Exactamente. Y en esa línea de la revelación de Dios, Dios se revela y lo reveló Jesucristo, el verbo encarnado. Pero entonces permítanme este elemento también aclaratorio de esa lógica de Dios. Hay una especie de analogía entre la creación del hombre como criatura, analogía, y encarnación, no igualdad, y encarnación del Hijo de Dios como hombre. Una especie de comparación sin ser idénticos, no son lo mismo. Claro. El hombre, ¿qué sucedió con el hombre? Tomó materia creada, según el Génesis, tomó cuerpo, estructuró, llamemos así, formó con su poder el cuerpo del hombre de la creación, materia. En su infinita sabiduría, claro que colocó el hombre en la materia, es una síntesis de la creación material, de todo. A esa materia le infundió el espíritu y sopló. Ese soplo divino, a esa materia, entonces da como resultado el hombre, la criatura. 1, 2. El verbo encarnado tomó la materia del cuerpo de la Santísima Virgen María, pero ya no sopló, vino el Espíritu Santo y fue quien engendró en esa materia al verbo encarnado. Mire que entonces ese engendro de Dios por el Espíritu Santo en el cuerpo de María, da como resultado el verbo encarnado. Esa creación de la materia y el soplo divino da como resultado el hombre. Hombre, una especie de analogía, sí, analogía. No, y tiene toda la razón porque hablamos del Espíritu Santo, neuma. Claro. El neuma
Claro. De hecho, se manifiesta en el momento de la encarnación. Sí, sí, sí. Y la analogía tiene cabida porque por algo es que dentro de la Mariología se le llama a la Santísima Virgen el paraíso del nuevo Adán. Entonces ya hay analogía entre los dos Adanes, Tremendo. el Adán que abre las puertas del pecado y el nuevo Adán que abre las puertas de la salvación y De la redención. salvación. Y en el paraíso donde se comete el pecado y en el nuevo paraíso, el paraíso del nuevo Adán, donde se nace la gracia. La fuente de gracia y la Santísima Virgen María, de quien estamos hablando, estamos dando a conocer esas cuitas de Dios. Es eso lo que dijimos hace poquitico, el milagro de amor, porque las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, no vienen solas. Las llenó de esas virtudes, las llenó el Señor, las llenó de gracia. La gracia es esa hija de Dios que trae las virtudes teologales y trae las virtudes cardinales y trae los dones del Espíritu Santo y trae los frutos del Espíritu Santo. Y en la Santísima Virgen María, ¿en qué proporción? Al extremo. Pero mire una cosa que es fácil de deducir. Fácil de deducir. Es que no hay verdades. Una cosa es que no conocemos la naturaleza de la verdad y otra cosa es que no encontremos la racionalidad de la verdad. Porque la fe supone la razón. Así no la entendamos. Y es esto. Era necesario que Jesucristo naciese de una persona humana, pero también de una persona divina. ¿Por qué era necesario? Porque para ser hijo de Dios, Jesucristo no podría tener un padre natural, un padre de nuestra naturaleza. Claro, la lógica divina La es lógica que se diera divina. como se dio. ¿Cómo se dio? Claro, porque Dios hace las cosas de la Claro. manera más perfecta. Hombre, yo soy hijo de Dios, sí, claro, yo soy hijo de Dios como persona humana, pero soy hijo de Dios por la gracia. O sea, nosotros. Nosotros. Ramón, Orlando y Camilo. Somos hijos de Dios, Hay los que nos están escuchando, Orlando también. claro. Por el bautismo. Por el bautismo. Porque sí, yo claro. puedo ser criatura de Dios y no ser hijo de Dios. Sí, pues Sí, claro. correcto, el bautismo nos hace hijos de Dios y merecedores de su gracia y de sus frutos Sí. y de sus dones. Pero ¿cómo El sería que está posible? fuera del bautismo es criatura de Dios. Pero ¿cómo sería? Por eso a uno cuando le dicen, hombre, vea, los argumentos sobran, lo que pasa es que no los conocemos. Cuando a uno le dicen, y se dice comúnmente, que va, hombre, todas las religiones son iguales. Un momentico, por favor, que todas las religiones no son iguales. ¿Cuáles religiones han sido reveladas para que empecemos por donde se debe? A ver, ¿cuáles son reveladas de las cantidad de religiones del mundo? ¿Cuáles son reveladas? Ahí paro la conversación. Solo hay una revelada, Solo una, solo una. solo una. Y concluyendo, pues que entonces nosotros somos hijos de Dios, hablemoslo en un sentido muy humano, indirectamente. ¿Por qué? Soy hijo de mi papá y de mi mamá. Soy criatura de Dios. Jesucristo no es así. No es que Jesucristo por la gracia participa de la vida divina. No, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es otra cosa muy diferente. Es Dios, Es Dios. Esencialmente diferente. es Dios, es Dios, es Dios. De sí. tener a ser es diferente. Precisamente, entonces esto nos está también significando de que la Santísima Virgen María no es una creación del hombre para acomodar un proceso de salvación según la historia. No. Es un ser escogido de Dios y lleno de la gracia de Dios para poder entrar, para poder haber sido escogida como la madre del Salvador. Entonces la Santísima Virgen María en el plan de salvación tiene que estar relacionada directamente con Jesucristo. Así es, Directamente así es, con Jesucristo y no como un anexo a Jesucristo,
porque ella tiene la gracia de Dios y la gracia de Jesucristo. Plena de gracia. Plena y llena de gracia. Entonces no la podemos nosotros entender, y por eso es que en el contenido que estamos hablando con el Padre Smaus, nos habla precisamente de esa importancia, de esa sustancialidad que tiene la Virgen como madre en Jesucristo como hijo. Hay una secta, lo decimos con cariño y respeto, La palabra de pues el concepto es ese, secta. ¿sí?, que asegura que Jesucristo sí es hijo de Dios, pero no es Dios. Párela ahí, por favor. ¿Es de naturaleza divina o no es? De la misma naturaleza del Padre. ¿Cierto? Entonces, pongámonos de acuerdo, si es hijo o no es hijo. María no es de naturaleza divina. No, no es. Pero entonces, vea, los argumentos sobran, lo que no hay que es pelear. Claro. Y de ahí la importancia del estudio de la Santísima Virgen y del estudio de la Mariología, porque a veces podemos pensar, oído, yo sé que están ahí juiciosos con su libreta, a veces podemos pensar que la Mariología es un estudio exclusivo de la Santísima Virgen. Qué bueno que digas eso. No es así. La Mariología va más allá, porque todo lo que hemos dicho al respecto de la Virgen, como ella es el tipo del cristiano, entonces en el fondo, estudiando la Mariología, estamos estudiando al cristiano llegando al culmen de la vida de la perfección. Miren la profundidad, por eso es que el Padre Smaus, miren lo que nos va a decir. En la Mariología alcanzan de forma visible las cuestiones de la relación entre la actividad divina y humana, de la esencia y del sentido de la justificación y de la santificación, y del estado del hombre perfecto. O sea, decir Mariología es estudiar la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra. Porque María, con el alto grado inalcanzable de santidad por otras criaturas que alcanzó, llegó a una semejanza con Dios que ninguna otra criatura va a alcanzar en la historia de la salvación. Por lo tanto, si yo quiero hacer una radiografía, una radiografía de lo que es el cristiano en su máximo grado de santificación, ponga los ojos en María. Una cosita Qué bonito. en esa idea. La Virgen, María, es el tipo de cristiano. Cristo es el prototipo. Exactamente. Entonces, pensemos un instantico, la perfección de la criatura, de la persona de María como criatura. La perfección, que se le da la gracia, como hemos dicho, y la elección y selección que Dios hizo de esa persona. El tipo de cristiano, para ser cristiano, tiene que caminar, o mejor, tiene que tener esa disponibilidad que la Virgen tuvo para recibir la gracia. El tipo de cristiano tiene que recibir las gracias que Dios da, porque debemos entender que Dios le dio a María, pero nos lo ofrece a nosotros lo mismo. Ah, sí. Dios le da a María. Como receptores de gracia estamos, digamos, en las mismas, exactamente, en la misma entonces, disposición. La Virgen María llegó por su elección a la maternidad. Nosotros llegamos al tipo de cristiano precisamente que necesita, o que necesita ser para poder decir, el cristiano, o mejor, la Virgen, es el tipo de cristiano que tiene a Cristo como vivencia, a Cristo, Hijo de María, como el prototipo de su vida. Viene un pensamiento, hombre, que es otra de las doctrinas falaces que circulan. No, María es una mujer común y corriente. Dice, un momentico, a ver. Jesucristo asumimos que es Dios, que es lo que hay que preguntarle a la persona primero que todo. ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? Sí creo. Bueno, atención, que si cree que Jesucristo es Dios, va usted a aceptar la siguiente tesis. Póngala bien difícil, pues. Jesucristo no podría nacer de la imperfección. No podía. Tendría que nacer de la perfección. Como quiso humanizarse, nació de alguien de la humanidad. Pero ese alguien perfecto. Perfecto. Sí, señor. No Dios,
sino criatura. Perfecto. Pero, No, en cuanto a criatura perfecta. Perfecta. Sí, claro, ¿cómo van a ser Cristo de la imperfección? claro. No tiene... Esa es la lógica divina. ¿Cómo van a ser Cristo de la imperfección? Entonces, Tenía que decir, por lógica, por conclusión de elección, la madre de Jesús, perfecta en todo. y me atrevo a lanzar una teoría, pero con el temor de los temores Lance. y listo a echar para atrás el día que la iglesia Adelante, diga. adelante, Orlando, sin problema. No podría ser manejado en lo humano, en su crecimiento humano, por la imperfección. Luego San José, O sea, claro, la educación. La educación en la Sagrada Familia. Claro, no. Santísimo José. educar al perfecto la Santísimo imperfección. José, claro. A no, ver, así, santísimo. ¿no? De ahí, por ejemplo, la teología josefina se ajusta perfectamente a lo que dice la teología josefina con respecto al estado de impecabilidad de San José. Es totalmente proporcional a él como padre adoptivo de Jesús en la Sagrada Familia. Que rarísimo, pues. No, y eso está Un significando. mortal más, lleno de concupiscencia, al lado de la Al Santísima lado de la Virgen y del perfección. Niño Dios. Pues, o No, sea, nunca la imperfección. Eso es No, antilógico. lo correcto. Es decir, que vamos a tener el lo que programita, se Ramón. dice en este momento de San José es educó a Jesús, vio, defendió a María y a Jesús. Así es. Ese personaje tenía que tener las perfecciones propias Proporcionales. del oficio Claro. para el que Para fue ser el padre determinado, para adoptivo. ser el padre. Concluya cada No, uno. así es que Mm. es un paraíso maravilloso en el cual queda claro que en la Mariología no solo tratamos a Nuestra Señora, tratamos sobre Nuestra Señora, no, tratamos sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre en gracia. Eso lo veremos ahora en la segunda parte. Bueno, regresamos aquí para seguir impresionándonos con estas maravillas de la Santísima Virgen. Queda claro, repito, lo que terminábamos nuestra primera parte. Mariología, cuando hablamos de un tratado de Mariología, un compendio de Mariología, un tratado, un compendio, un estudio de Mariología, no trata solo de María, trata de Cristo, de la Iglesia y del hombre en gracia. Es decir, es un tratado, el tratado de Mariología es un tratado de la inteligencia de toda la revelación. Por eso es que María, eso es muy bonito, María es considerada en la teología no solo como un individuo, no es una más, no es un individuo más. Nuestra Señora es una figura de significación típica en la historia de la salvación. Tal cual lo que decíamos ahora. Significación típica en la historia de la salvación. Por ejemplo, En ella se hizo plena la redención. Exactamente. Qué bonito, hombre. damos En ella se hizo plena la redención. la redención. Perfecto. Y damos un ejemplo sencillito, porque todo lo de Dios es sencillo. Es sencillo. Entonces, Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. El amor en Jesucristo. El ejemplo es el amor en Jesucristo. ¿Cómo amó Jesucristo al hombre, a la criatura que venía a redimir? ¿Cómo era el amor de Jesucristo? Podemos pensar cada uno, ¿cómo era el amor de Jesucristo? Esa forma de amar de Jesucristo, traslademos a la pregunta, entonces, ¿cómo era la forma de amar de María a las criaturas que Jesucristo vino a redimir? Como ejemplo, de que María reúne mejor las perfecciones, las bondades, las cualidades, todo aquello de Cristo. Pues que ahí está. Y coge el amor. Entonces digo, hombre, Cristo, ¿cómo amó al individuo? Al pecador, ¿cómo lo amó? Ora para que no nos perdamos. Jesucristo. Pero la Virgen hace también lo mismo. Sí, señor. La Virgen hace lo mismo. Estoy dando un simple ejemplo de coger toda la acción de la revelación de Jesús, que tenemos de Jesucristo y hagamos una especie
no de comparación, sino de relación con ese mismo hecho con María. Muy bonito eso de que María es considerada no solo como un individuo, no es una más, menos aún, es una figura decorativa u ornamental dentro de la iglesia, no. María es considerada una figura de significación típica en la historia de salvación. Vamos a explicar qué significa típico. ¿Sí? Es bueno explicar qué significa típico. Alguien se le vino a la cabeza ya, es un plato típico. Un Sí. plato típico, un Un- plato un- típico, un a plato ver. que reúne en sí unas ciertas características que definen a un pueblo. Y definen a un pueblo. Tiene Yo no unas puedo decir que el caracter- plato típico de Colombia es la banana split. No tiene nada que ver con nuestra No tiene que cultura, ver con nuestra la historia, banana con split. nuestro... No. Nada. Yo ya sé, comida típica en Colombia, tenemos el ajiaco, tenemos los frijoles. Disculpen un poco vulgar la comparación que hago, pero para ir de abajo para arriba. Eso es un plato típico. Reúne en sí unas ciertas características que me dan a mí a conocer a un pueblo, por lo menos en una de sus perspectivas o en una dimensión. Voy un poco más allá, a algo menos ponderable. Una música típica colombiana. Más típica. Caracteriza, define, Sí, cumbia, Bambuco. bambuco, cumbia. resume, pensamiento de esa cultura, de ese pueblo. Es algo más elevado. Ya no es solamente No. el paladar, sino que ya es una música que tiene una serie de sonidos afines con una cultura. Es Con más una elevado, cultura. es más elevado, Sigue avanzando. porque para catar esa música necesita tener razón. Sí, 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 sí. Entonces, es que para Un gustar de, irracional puede para gustar gustar del de esa plato, música hay que conocer el origen, proceso y desarrollo de esa música. sí. Ahora bien, un colombiano típico escucharía cumbia y comería sancocho, Sí, bueno. más o menos. Sí, 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 sí. eso es una... Tiene una estatura promedio, exacto. tiene una tez Una tez particular, particular, Un acento. un acento, particular, pues acento típico. o entonaciones, unos dejes como decimos, el de allí, el de un lado, el de otro, y el por qué el de uno tiene esta acentuación. Y hasta una Sí. cierta manera de ser. y Y ta- viste típicamente. Se Sí, viste sí, sí, típicamente así. O sea, hay unas características que pueden envolver a un individuo que lo hacen identificarse con una cultura específica. Vamos hacia el tipismo. Eso. Y ahora vamos para arriba. Sí. Ahora, en el plano de ya no es un país ni es una región, es la historia de la salvación. de la salvación, exactamente. Entonces, ¿nos queda fácil? Sí, fácil. Trascendernos a ver a quién, de qué pueblo, de qué criatura se trata para... ¿Qué características tiene un individuo para decir que es típicamente fruto de la gracia de Dios y que está en el plan de salvación Ahí de una está. manera evidente? Ahora sí yo creo Ahí está que... entonces la Santísima Ahí Virgen. está la Santísima Virgen Porque María. por algo es que la iglesia, repito la frase que me parece muy bonita, muy equilibrada también, porque no da para malas interpretaciones, me parece a mí, no sé ustedes qué opinan. María es considerada en la teología no solo como un individuo, es un individuo, pero no es solo un individuo, pero no solo. sino como figura de significación típica en la historia de la salvación. Es decir, Receptáculo de la gracia. exactamente, ella, que está llena de gracia, que tiene todas esas virtudes, dones y frutos del Espíritu Santo, ella es ese receptáculo para quien diga pertenecer al pueblo de Dios. Por eso es que la Mariología, y caen dentro de la Mariología, todas las decisiones teológicas que son de interés para la totalidad de nuestra fe. Miren qué interesante. Oiga, todas. Porque claro, como la Virgen María es una significación especial, típica, significación típica en la historia de la salvación, De la salvación, de la historia de la salvación. por eso es que dentro de la Mariología las decisiones teológicas son de interés para la totalidad de nuestra fe. Claro, porque está ahí involucrada la Virgen María como protagonista especial en el plan de Otro salvación. pero Camilo, no deje decir la idea. Otro ejemplo bien sencillo. De Dios decimos en su plan de salvación. Decimos, Dios
creó al hombre por amor. Libre, lo creó por amor, lo mantiene con su amor, que eso es la providencia. Entonces, para significar que Dios, sus criaturas, las preside, las cuida y las espera. Un ejemplo sencillo. Dios mandó a su Hijo unigénito a redimir el hombre que había creado por amor, con amor y por el amor que había fallado, manda a su Hijo. Bueno, el ejemplo es el amor de Dios. La Virgen Santísima, esta es, es decir, esta es una verdad teológica. El amor de Dios en la creación y en la salvación. Por amor creó y por amor nos salvó. Eso es una edición teológica, es un enunciado teológico. La Virgen, a ver, ¿cómo sería entonces lo que se dice de la teología es aplicable a la Virgen? El amor en la Virgen. Claro, porque entonces el amor, bueno, el amor de Dios, cuando Dios ama, infunde el amor. Ahora, la Santísima Virgen, por participación en ese amor de Dios, es la manifestación más espléndida de la misericordia de Dios. Entonces, Dios es misericordioso, la Virgen es misericordiosa, como Madre de Dios, y Dios es misericordioso como Dios. Oye, es que hay una relación, y esa relación bilateral, entre el estudio de la cristología y de la mariología. No vamos a colocar a la par porque ya nos quedó claro que la cristología es el centro de todas las reflexiones dentro de la doctrina católica y de la teología. Es así, la cristología es centro. Satelitalmente tenemos girando en torno a la teología, perdón, a la cristología, sacramentos, eclesiología, hablábamos de liturgia, bueno, en fin, todos los tratados que pueden haber dentro de la doctrina católica. Pero la mariología no es una más, no es una reflexión más dentro de la teología. Ni sobre una de esos campos. Porque miren que ha sido muy claro el padre Smaus cuando dice, esto es doctrina de la Iglesia, los conocimientos teológicos de cristología, eclesiología y doctrina de la gracia descubren todo su alcance en la mariología. Ahora sí, por eso yo coloqué el ejemplo del amor. Pero por amor Jesucristo, recuerdo, por amor de Dios al hombre, por amor, por misericordia divina, que ese efecto de su amor instituyó la Sagrada Eucaristía. De ahí entonces, María, mujer eucarística. Entonces, ahora sí. Siempre aparece ahí llevando la bandera. Exactamente, que la Virgen María es mujer eucarística, por aquello de ser el sagrario donde vive, donde vivió. El primer sagrario. Entonces, por eso, ese enunciado del Padre Smaus dice, esa relación de la cristología, de la eclesiología, de la liturgia, sobre la salvación, competen a la Santísima Virgen María también. No hay Yo diría, quien estudia teología, tiene unas nociones de teología fundamental, entre a caminar por la mariología y después vaya hacia la especificidad de eclesiología, sacramentología, etcétera y tal. Porque en María encuentra la realidad de ese estudio. O sea, me gusta esa plenitud de esa realidad que usted va a analizar después particularmente. En la eclesiología lo encuentra en María como madre de la Iglesia. Una preguntita bien sencilla, pero más bien dolorosa. Muchos teólogos, entre ellos presbíteros, muy estudiosos. ¿Por qué más de uno es tan frío con la Santísima Virgen María? Hay muchas razones. A ver, pues, sí, sabiendo... Pues, por razones no, muchas razones no hay ninguna. Explicaciones. Mal formado, o sea, el que no le tiene devoción a la Santísima Virgen, clérigo o religioso, que no le tiene a la Santísima Virgen una devoción especialísima y tiene a la Virgen María en un píncaro especial de importancia dentro de la vida espiritual, la vida sacramental, la vida académica, todo, vida espiritual, fue mal formado en el seminario doctrinariamente y mal formado espiritualmente. Porque es que vemos aquí que es fundamental. Usted coge un reloj, tiene toda la maquinaria funcionando y no tiene manecillas. ¿Qué hora le va a pedir usted al reloj? Aunque tenga la máquina. Y tiene la máquina. Claro. Pero no, yo soy profundamente cristológico, tiene toda la maquinaria.
¿Y dónde están las manecillas? Aprenda a leer a Muy- Cristo con los ojos de María. Muy buen Oye, ejemplo. bueno, exactamente, porque se has dicho bien, claro, Camilo. La teología fundamental. Eso pues, no es negociable. coge a Cristo y bueno, la persona de Cristo y lo mire de la historia, el Cristo histórico, y entra en ese papel de Cristo como redentor, como redentor. Pero entonces resulta que lo toma por allá como en un búnker Aislado. entra a la vida de evangelización. ¿Y dónde quedó la Virgen? Hay una A ver, cuestión mi explicativa. pregunta es No, ahí, eso, pues, o será es una que curiosidad, o es que no, será. No tiene sentido. Está Es que eso es verdad. no puede avanzar. Pero hay una, a ver, hay una cuestión fácil de detectar. Fácil de detectar. El demonio desmorona primero el amor de María en los hijos de Dios para poder quitarles a Jesucristo. Muy grave decir eso. No, está No, bien, no, no, está bien. no. Sí, porque es que es más fácil dejar de ver a Cristo si María no está delante de nosotros. Porque a veces se tiene un conocimiento muy bonito, extraordinario y hasta ejemplarizante en el manejo de la Biblia. Hemos escuchado personajes que conocían la Biblia A fondo. al fondo y vea. Y entonces ¿Cómo es que te queda incompleto el estudio de la Biblia sin el estudio de María. Es que, a ver, hombre, A ver, Orlando, tú querías como decirlo, pues, decir, ¿por qué el demonio quiere quitar a María para poder quitar a Jesús? Claro, en el Éxodo encontramos cuando Dios le dice a la serpiente, una mujer al demonio, te aplastará la cabeza. Hay que luchar es contra esa, porque quitando esa, Claro, él ya sabe Vea, quién la es. tiene lucha- su campo abierto. la lucha contra María es lucha perdida. Perdida. María sobrevive a las épocas. María tiene seguidores a granel en todas las épocas. Y tendría que ser así porque a bienaventurada la llamarán todas las generaciones. Entonces, luchar contra María, porque decimos, la iglesia es indestructible. Claro que es indestructible, porque el seguro de la iglesia no nos pidió ninguna compañía de seguros. Sí, eso no es, Es indestructible, no es una institución humana, es la esposa mística de Cristo. exactamente. Pero entre ese contexto eclesial hay una figura que es indestructible, porque conduce la familia a Cristo, que es la Santísima Virgen María. Así es. Nunca vamos a sacar a María del mundo. Es Es imposible. decir, Que algunos es se pierdan. imposible y es bueno seguirlo ilustrando. Allá es de la Biblia y una mujer se aplastará la cabeza y si se la aplastará es porque nunca ganará el demonio. Así es. Segundo, Claro. al fundar la Iglesia Católica Jesucristo que le dijo a Pedro, Jesucristo no fundó la iglesia católica. Jesucristo fundó la iglesia. Lo La que iglesia. pasa es que Claro, sí, 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 que la iglesia, la única es la iglesia católica. Exactamente. Ese es el nombre, y por eso nosotros escribimos iglesia con I mayúscula, que es la Exactamente. iglesia, es la única. sí, Cuando- esto para decir pues que no creamos que Es la iglesia y las iglesias con I minúscula. sí. O sea, Más es bien. la iglesia. Esta interrupción se debe a que no vamos a creer que Jesucristo fue a una notaría, la notaría No, quinta no. de Jerusalén, y pues se fundó. Fariseo ahí de notario. Exacto, y No, yo le digo a Es la Pedro, fórmula de salvación. y yo ¿listo? te digo que tú eres Pedro, y sobre Claro. esa piedra edificaré mi iglesia. Oído, Y el demonio, Claro. las fuerzas Del del infierno, no prevalecerá. Ahora prevalecerán sí. contra ella. Ahora, si hay Entonces, varias iglesias el trabajo del verdaderas, demonio es, empieza por la Varias iglesias Virgen, verdaderas que enseñan lo contrario. si hay, va- Enseñan verdades contradictorias. si hay Es un varias absurdo. iglesias en lo que yo el Espíritu Santo y listo. Es un absurdo. Pues entonces, ya yo creo que con estas consideraciones, nos quedan unos pocos minutos, queda claro cómo para nuestro tiempo es alta, profunda y gravemente importante resaltar el papel de la Santísima Virgen. en el plan de salvación. Ahí está, clarísimo. Necesario más que importante, Camilo. Oportuno, pertinente, necesario, es el momento óptimo, porque si bien observamos, es evidente también para todos, no necesitamos hacer un esfuerzo ni malinterpretar o leer sesgadamente, la iglesia está pasando por una crisis, ¿cierto?
La iglesia es santa, una santa, católica, apostólica y romana. Los que hacemos parte de la iglesia, con la concupiscencia que nos lleva a abrazar el pecado, o nos inclina a abrazar el pecado constantemente, nos dejamos llevar muchas veces, y entonces la imagen de la iglesia queda deformada, Claro, opacada, cuestionada, manchada, cuestionada, etcétera. Muchos cuestionan, manchan y señalan a la iglesia en cuanto a esposa mística de Cristo. No, son los que hacen parte de la iglesia, Exactamente. esposa mística de Y Cristo. lo fue dicho Es por de- el apóstol, entre los mismos, entre Claro. ellos, y la Sí, prueba. en el mismo colegio en el apostólico, mismo colegio apostólico. aparece un tipo como Judas. Exactamente. Yo me acuerdo, profesor de teología, Monseñor Jones Cognamiglio Cladías, decía, otra hubiera sido la historia si Judas hubiera vuelto sus ojos hacia Nuestra Señora. Inclusive con las monedas nauseabundas del mayor crimen de la historia en el bolsillo. Él se hubiera acercado a Nuestra Señora, y Nuestra Señora, como Madre de Oiga, qué Misericordia, reflexión tan lindo. hubiera Claro, conquistado sí. gracias para que ese hombre se convirtiera y hubiera estado ahí, al lado, a los pies de la cruz, al lado de San Juan, el apóstol virgen. Para entender Oye, a María. María, para entender a María en su Ahí en hay su un- importancia Orlando, ahí hay definitiva. una apertura de unos elementos aclaratorios en el supuesto, porque vale también el supuesto. Si Judas tal cosa sería la actividad de evangelización, tendría otras ganancias. Natural, pero diríamos esto para que no haya escándalos y que estamos diciendo que María es el camino, la verdad y la vida. No, no. Soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesucristo. Lo que pasa es que María conduce al camino, a la verdad y a la vida porque conduce a Jesucristo. Pero entonces hay que decir muy claramente que nosotros necesitamos Espíritu Santo para entender todo este contenido de la iglesia, para entender a María, el papel de María. Hay que pedir Espíritu Santo, pedirlo con sinceridad. Y vamos a descubrir mucho desde allí la importancia de María. Escuchemos esto para terminar nuestro programa del día de hoy. Hoy precisamente, dice el padre Michael Smaus, hoy precisamente en nuestros tiempos parece haber llegado la hora de la mariología, porque el hombre que ha perdido la seguridad en sí mismo necesita una figura humana en la que pueda percibir con exactitud el eco de su fe en Cristo y reconocer el último sentido de la vida establecido por él. Esta es María, la hija predilecta del Padre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.